Muy buenas tardes, ¿cómo se sienten? Buenas Probando el tardes, audio. maestro. Maestro, Saludos a todos. verifique si puede cambiar de nombre, maestro, para que no parezcan dos Santos Moreta ahí. En cambiar ahí mismo en los tres puntitos. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se escucha nítido? Excelente. Vamos a probar la cámara entonces ahora. Ah, ¿Se visualiza, maestro, ahí el cambio del nombre? sí, ahora sí, doctor. Bien.
Muy buenas tardes, Freddy. ¿Cómo se siente? Saludos, maestro Freddy. Presente aquí, activo, gracias a Dios. Excelente, excelente. Freddy, mi papá, un abrazo. Hijo aventajado, gracias. Pero con este yo puedo compartir, con esta, desde aquí, Verifica a ver si tiene la porque opción. dice que el anfitrión inhabilitó la función. Sí, solicitarle entonces al anfitrión que la vaya, se lo Sí, active porque porque usted es el y primero. tengo, y tengo un video chulo que he preparado, esa cosa. Mm, Yo tengo que presentar mi cosa. Mira, Excelente. Wellington, Un Saludos, ratito. ahora sí estoy llegando acá. buenas tardes. Wellington, ¿cómo se Wellington, siente? Gracias, gracias por papá estar por Dios. aquí. Muy bien. ¿Y ustedes cómo Un están? abrazo, un abrazo. Excelente. Saludos, Activo. buenas tardes, Wellington. Bienvenido. Bienvenido, Wellington, un abrazo. A ustedes, gracias a ustedes por la invitación y también por compartir este espacio. Un honor. Anfitrión, porque nos deja compartir la pantalla. ¿Quién es el anfitrión? Porque ahorita no pudo Juan compartir. Estamos en eso. Sí, gracias, Ya maestro. la doctora está resolviendo. ¿Con la pantalla ya? Verifique, maestro Freddy, a No, ver. no, no permite. No tengo permiso. ¿Qué te dicen? Que ya puedes. No, mira. No, No está activado. El Estamos anfitrión verificando. tienen que inhabilitó. habilitar. Tienen que habilitar el permiso. Por verificar, tienen permiso ya. Vamos a ver. No, todavía. Mira a ver si alguien más puede, pues yo no puedo. Tú puedes, Santo. No, no, todavía dice que está deshabilitada. Cuidado si cambió Básicamente, para ¿qué opción, profe? Hay algunas opciones nuevas ahora, Zoom acaba de actualizar. ¿Cuál es la opción, maestro, que Entonces, no tiene cuando otros disponible? comparten, maestro. A mí me permite, cuidado si entonces el rol lo tengo yo. se la pasaron a Mira a ver, Israel, mira a ver. Debe decir, pero si puedo asignárselo a Freddy. verifique. Ya deja compartir, verifique, maestro. Verifique, maestro Freddy, ahora. Ahora sí, gracias. Israel es el jefe nuestro. Qué bueno. Parece que yo era el jefe. Excelente. Y librada la jefa. Y los otros jefecitos. Ok.
Se encuentra con nosotros Franklin, maestro Franklin Mercado. Bienvenido, maestro. Un placer. Buenas tardes, gracias por la invitación. Maestro, entonces yo mismo proyectaré, ¿verdad? No hay problema. Eh, Puede, Confirme si usted tiene ahí la opción, si le aparece la opción para compartir. Me Déjame parece ver. que no. Mostrar preguntas, compartir. Sí, dice compartir aquí, creo que sí. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias y bienvenido. bienvenido, maestro Franklin. Bienvenido, Franklin. Y Wellington va a proyectar algo para que pruebe. No, no, disculpen, yo simplemente me voy a limitar por un asunto de complicaciones técnicas aquí que tengo y me voy a limitar simplemente a tener la participación, ya que es un panel y no más bien una Está presentación bien. y voy a ir más a la conciencia. Excelente. Excelente. Gracias, Yo Wellington. quisiera asegurar que se puede compartir sonido, porque tengo un video. Pues mándaselo por WhatsApp para que te lo ponga Israel. O Israel, tú lo puedes colocar. Yo O te lo a mando. control, a la cuenta del ITLA, a los muchachos. Sí, allá, porque no está deshabilitado esa parte. Sí, porque está deshabilitado. Ellos lo El colocan. so Ay, yo no sé esa cuenta. Si lo puede enviar a la maestra Librada, entiendo que sí, ¿verdad, maestra? Recto, me lo puede enviar, profe, al grupo. Bien. Déjame ver si se lo puedo enviar. Sí, a usted en su WhatsApp. Ahí lo tiene. Maestra Librada, se lo envié a su WhatsApp. Recibido. Sí, sí, porque a esta hora un videito cae bien. Muy bueno. Sí, sí, porque que como son tan pocos minutos, me auxilié de la IA para hacer un pequeño video de mi presentación. Y así creo que eh, Excelente. me entretiene también. Excelente, Freddy. Sí, siempre.
Creo que ya tenemos la anuencia de nuestra encargada librada para dar inicio de manera formal a este acto. Pues vamos arriba. Sean todos y todas bienvenidos a este panel titulado Ética y Política, un enfoque integral para la justicia y el bienestar común. En el marco de nuestra jornada ética 2026, titulada Responsabilidad ética ante la geopolítica actual. Para este servidor es un honor acompañarles en este espacio de reflexión y diálogo sobre un tema que hoy, más que nunca, es decisivo para nuestras democracias y para la confianza social de toda la región. El propósito del panel está centrado en explorar cómo la ética, en tanto como disciplina filosófica, como práctica pública y como enfoque integrador, puede orientar la acción política hacia la justicia, la transparencia y el bienestar común en contextos sociales complejos y que han sido marcados por la desconfianza institucional. Como planteamiento de fondo articulador de este panel, se tiene que hoy existe una distancia creciente entre ciudadanía y política. Esta brecha se alimenta de prácticas públicas que priorizan intereses particulares sobre bienes colectivos, debilitando la confianza social, la legitimidad democrática y la capacidad del Estado de producir bienes. Frente a este hecho, la ética aparece no solo como un marco normativo, sino como una capacidad organizadora de la vida pública, una brújula moral que orienta decisiones y comportamientos hacia la justicia, la responsabilidad, la coherencia y la dignidad humana. La idea clave para esta apertura se recoge en el siguiente enunciado. Sin ética, la política pierde su capacidad de servir. Sin política, la ética queda sin vía para transformar la vida social. ¿Por qué es urgente hablar de ética en política? Porque los desafíos contemporáneos, corrupción, desigualdad, polarización, deterioro de la confianza, crisis institucionales, evidencian que no basta con la eficiencia técnica. También se necesita integridad moral, responsabilidad, transparencia y sentido de propósito colectivo. El sentido general de la ética, en sentido general, la ética nos ofrece los siguientes aspectos. Criterios para discernir ante decisiones complejas. Marcos para evaluar impacto social. Límites para el ejercicio del poder. Lenguajes comunes para construir confianza. Capacidades para orientar políticas hacia el bien común. La política, por su parte, nos ofrece los siguientes aspectos. Las herramientas para traducir principios en acciones. Los mecanismos institucionales para hacer que la ética sea efectiva. Este panel busca unir ambas dimensiones. Les recuerdo que el panel tiene una duración de 45 minutos, con intervenciones concisas y una conversación interactiva final semiabierta. Para iniciar, planteo la pregunta marco que guiará este encuentro. ¿Cómo lograr que la ética deje de ser discurso y se convierta en práctica transformadora dentro de la política? Con esto damos paso a la primera intervención. Le doy la palabra al maestro Israel para que nos presente a nuestro primer panelista, que nos ofrecerá un enfoque filosófico sobre la importancia de la ética en la política. Micrófonos
El profesor Freddy Antonio García Alvarado asume, ¿verdad?, el rol de primer panelista y procedo pues a leerles una breve reseña de nuestro distinguido profesor Freddy García, quien posee una trayectoria de más de 30 años de catedrático universitario en el área de filosofía y educación, compartiendo sus conocimientos y experiencia en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Católica Santo Domingo y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es docente adjunto de Ética del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, docente adjunto de las asignaturas de Introducción a la Filosofía y de Metodología de la Investigación Científica. Es encargado de la sección de Formación Integral Humana y Religiosa en la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación. Autor de diversos libros y materiales educativos, artículos científicos también. Ha impartido diversas conferencias, cursos, diplomados en áreas de didáctica educativa, ética y filosofía. Posee un máster universitario en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco, España. Tiene una maestría en planificación y gestión educativa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene también un máster en formación integral humana y religiosa por la Universidad Católica Santo Domingo. Es licenciado en filosofía por la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, y posee también estudios teológicos por el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Se encuentra en su etapa final de desarrollo de su tesis doctoral en filosofía, la globalización a examen, retos y respuestas interdisciplinares por la Universidad del País Vasco. Y lo más importante, es un maestro por mística y vocación. Así es que recibamos con un aplauso simbólico a nuestro primer panelista. Maestro Freddy, adelante. El escenario es suyo. Gracias, maestro Israel, por esta introducción a mi persona, compartiendo un poco mi experiencia como docente. Eso es lo que soy, un profesor. Bueno, mi intervención en este aspecto, en este panel sobre ética y política, un enfoque integral para la justicia y el bien común, es ver un plano de la filosofía ética o la ética filosófica y su importancia en la praxis o en la práctica política. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción, y luego vamos a ver un video en un breve minuto, un audiovisual que recoge el sentir de mi ponencia sobre la función de la filosofía ética o la ética filosófica en el marco de la actividad política. Es importante que en este sentido la ética como una actividad filosófica que se enfoca, como decía el maestro Santos en introducción, en el actual de la persona. Disciplina que lleva a juzgar las acciones morales del sujeto, ahora aquí en el campo político. Es fundamental que la ética política, tal como indica esa lámina en pantalla, pretende incursionar, ¿verdad?, en monitorear, en ayudar en esas decisiones que hay que tomar en el campo de la política pública, sobre todo. Y esta decisión de los líderes que tienen esa responsabilidad tiene un efecto demasiado importante a nivel social en su conjunto. Por tanto, la ética va a brindar esos mecanismos a la actividad política para que esas decisiones tomadas vayan a beneficio de la gran mayoría o del bien común. Además de eso, brinda un sinnúmero de principios y valores para la actividad política que destacan entre ellos la equidad, la justicia, que es una persecución de la actividad política, y velar por la transparencia, que es tan importante en este marco de la actividad política, y la rendición de cuentas. Por eso creo que la ética brinda ese aspecto de
proteger los derechos humanos y fomentar la participación comunitaria en la actividad política. Y algo importante es la compasión del político, porque tiene que ir hacia la persona, los segmentos sociales más desprotegidos, más vulnerables. Y tiene que lidiar también con dilemas éticos, decisiones que implica proteger y favorecer ese segmento social mayor desprotegido. Muchos desafíos encara a la ética política, ya en la praxis política, entre ellos realmente combatir esa parte de injusticia y la corrupción. Por ejemplo, hoy se encuentra nuestro presidente en el Foro Mundial, allá en Francia, hablando de ese aspecto de integridad, ¿verdad? Y el titular de hoy del periódico nacional es sobre eso, que la corrupción como que limita la inversión. Por eso un aspecto de la ética es garantizar una actividad política transparente, una actividad política que puede rendir cuenta, una actividad política enmarcada en la anticorrupción y la injusticia social. De ahí los desafíos que más imperan, esa parte de desigualdad y exclusión que la sociedad de hoy padece, y la actividad política tiene esa responsabilidad de bregar por una sociedad más equitativa, mayor igualdad y menos exclusión. Y hoy el conflicto geopolítico es una amenaza que tenemos hoy en día, sobre todo con este conflicto de Medio Oriente, de Irak, Israel, que ya se van a referir más los otros panelistas, pero la actividad política tiene que hacerle frente a los conflictos que siempre están ahí, de la geopolítica que pone en juego y en jaque, ¿verdad?, el bienestar y el progreso también de los pueblos. Y por tanto, una globalización y gobernanza que es un desafío. O sea, cómo gobernar para mi país, pero también en el marco de un contexto global, y cómo defender la soberanía nacional, pero sin dar la espalda a este mundo que es cada día más global y más aldea. Muchas oportunidades también tiene el marco de la política. En este caso, una creciente conciencia ciudadana, cada día más hay más conciencia en los ciudadanos de la actividad política. Aunque muchos no se inclinan por hacer actividad política partidista, eso es algo también preocupante, pero indiscutible es que hay más conciencia ciudadana. La gente lee más, está consciente de sus derechos y exige sobre todo. Pero creo que también es una oportunidad para que muchos jóvenes incursionen en la actividad política. Si tú haces una encuesta, un sondeo a nivel de la universidad, tú le preguntas a los jóvenes y ellos dicen que no quieren hacer actividad política. Quizá es por la parte ética, están desanimados por la experiencia que no han brindado por años algunos líderes políticos. Pero indiscutiblemente hay más conciencia ciudadana en la actividad política. Y hay que fomentar más la participación ciudadana en la toma de decisiones y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas, que es algo que es una oportunidad desde el punto de vista de la política. Y por tanto, importantísimo también esa cooperación internacional hoy más que nunca. No podemos dar la espalda de lo que sucede. Quizás si nosotros tuviéramos previsto la crisis de horas de energía de petróleo, ¿verdad?, y hacer acuerdos con cooperación internacional para comprar el petróleo hoy más barato o no tan caro como está, como hemos hecho en otro tipo. O sea que no se puede darle la espalda, pero los presidentes que les toque de turno tienen que estar viajando en foros internacionales, como estaba el presidente Luis Abinader en Francia, un foro internacional, buscando mecanismos de ayuda y de consenso internacional. También aquí en el país, por ejemplo, se está diseñando como oportunidad un sistema de integridad aquí en República Dominicana, que es la Dirección General de Ética Gubernamental, que lleva ese proceso, la cual yo colaboro desde el Ministerio de Educación para diseñar un foro de integridad, diríamos, en nuestro país. Y también desarrollo de líderes éticos. Sí, es una oportunidad que tenemos a nivel político. Creo que sí. Hemos tenido muchos líderes éticos políticamente y creo que es una oportunidad seguir creciendo en ese ámbito. Todo esto va a sumar a la mejora de la gobernanza a nivel del país. En ese sentido, me quiero referir últimamente a como
la jornada va sobre geopolítica, cómo la ética puede estar presente en este conflicto de la guerra entre Irán. Hay muchas preguntas sobre esto. ¿Se justifica una acción de tal naturaleza? ¿Es legítima? ¿Hay un derecho o no de hacer tal cosa? Son situaciones que se plantean desde el punto de vista de los dilemas éticos, ¿verdad? De los dilemas morales, sobre la situación que hoy está imperando en la geopolítica mundial y que nos afecta a todo el mundo. Ciertamente, esta guerra de Irán ha llevado, como dice ahí, la instrumentización de la religión, de la región o de la religión por justificar la violencia y el odio, que es algo importante. Siempre ha habido en ese Medio Oriente ese conflicto en la región, religioso, político, étnico, etcétera. Bueno, indiscutiblemente que este conflicto ha generado una crisis humanitaria, digo, de una deshumanización y que el conflicto se enmarca en un lugar específico, pero que la violencia, la violación de los derechos humanos es de magnitud, diríamos, planetaria y de plenitud global y humanitaria. Aunque estamos muy lejos nosotros, nos afecta también de forma, diríamos, directa, en este caso en el campo de los hidrocarburos o en el campo de las energías, en este caso fósiles, como el petróleo y sus derivados. Es si ha faltado la ética, diríamos, de responsabilidad. Quizá un principio ético que se dice es esa máxima que hay que elegir siempre el bien mayor o el mal menor. O sea que la intervención sobriedad, muchos justifican porque dicen, bueno, ese país estaba desarrollando armas bélicas, estaba haciendo violación de los derechos humanos, pero bueno, ahora el problema que tenemos es mucho mayor en ese sentido, porque afecta a nivel global esa parte. Por tanto, hay que ser consciente de elegir siempre el bien mayor o, diríamos, el mal menor. Creo que la solución, antes de poner mi videíto, es procurar una negociación, una solución pacífica negociada, que creo que sí, que se encamina hacia allá. Basta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes solamente anunció que está en conversaciones con Irán y ya comenzó a descender un poco el precio del petróleo. O sea que es un nerviosismo constante sobre esto, pero la solución, como entes racionales, desde el punto de vista ético, debe ser una solución diplomática negociada y que brinde un espacio de paz. Por tanto, es responsabilidad de los líderes políticos esa parte de consensuar y de pacificar y de llegar a un acuerdo. Por tanto, la compasión y la empatía es punto de partida en ese sentido. Y la necesidad, como digo yo, de una solución pacífica a este conflicto que debe llegar, porque la ética lo propone y los principios lo sustenta y hay que apostar a esa parte de negociación, a esa parte pacífica. Si me pueden poner el videíto, se lo voy a agradecer. Voy a dejar de compartir ahora. Parece que tenemos un fallo técnico con el video. Mientras se resuelve entonces, vamos a agradecer la participación de nuestro queridísimo maestro Freddy por ofrecernos esta panorámica entre la importancia filosófica de la ética en la política. Nuestro aplauso parcial. Ahorita le daremos un aplauso final. Ahí está el video, parece. Vamos entonces con el audiovisual. Eh, no lo escucho, no sé ustedes. No se escucha. No, no se está escuchando.
Lo podemos entonces dejar para más adelante, en cualquier momento cuando esté ya listo. Vamos a ver. Bien. No se escucha. Lo dejaremos para luego. Bien. Entonces continuamos con nuestro segundo panelista, cuya experiencia en funciones públicas permitirá tener una visión integral, uniendo la teoría con la práctica y una visión sistémica entre la ética y la política. Le entrego entonces al maestro Israel para que nos presente a Franklin Mauricio Mercado Almonte. Excelente, muchas gracias, maestro. Procedo entonces a presentarles a nuestro segundo panelista, maestro Franklin Mauricio Mercado Almonte, quien tendrá a su cargo, ¿verdad?, el segundo panel, una mirada integral uniendo teoría, práctica y visión sistémica entre ética y política. El profesor Franklin es un destacado profesional dominicano con una sólida formación en las redes, en las áreas de derecho, ciencias políticas y economía, lo que le confiere una perspectiva única y multidisciplinar sobre el Estado y el desarrollo social. Su trayectoria académica incluye las licenciaturas en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, institución de la que también fue miembro del Consejo Universitario y en la que actualmente cursa una maestría en Derecho Constitucional. Ha expandido su conocimiento a nivel internacional con maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales y en Economía Política, Procesos Sociales y Globalización, cursadas en colaboración con la Universidad del País Vasco. Su compromiso con la academia se refleja en su actual rol como docente en la UAS, donde imparte las cátedras de Teoría e Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Más allá de lo académico, el liderazgo ha sido un pilar en su vida, iniciándose a los 16 años como vicepresidente de una junta de vecinos en Villamella. En el sector público ha desempeñado roles claves como exdirector de Políticas Públicas de Juventud y exdirector del Observatorio Nacional de Juventud, demostrando su compromiso con la formulación de políticas orientadas al desarrollo de la juventud. Su enfoque de desarrollo se centra en el empoderamiento ciudadano a través del conocimiento de los derechos y la ley suprema, lo que lo convierte en la voz idónea para abordar el tema de la Constitución en la vida diaria. Así es que recibamos a nuestro segundo panelista, el maestro Franklin. El escenario es todo suyo, maestro. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hay algunos jóvenes que me decían que tenían algunas dificultades para accesar, pero gracias a Dios creo que lo están solucionando. Entonces, Excelente. miren, a menudo escuchamos sobre el, sobre qué es la política, o que la política es el arte de lo posible y que la ética es un idealismo de escritorio. Fíjense que ese rol secundario que se le ha dado en la praxis de la gestión, por decirlo así, pública y de la vida individual de la persona a la ética, como que es un asunto ideal y que es un asunto que no pasa del escritorio. Y eso básicamente es lo que se nos ha enseñado, que para tener éxito en el poder hay que, por decirlo así, dejar la puerta de la moral y de lo ético cerrado, o cerrar la puerta de lo moral y de lo ético. Entonces, como el tema en cuestión es un enfoque integral sobre la ética y la política, cómo esa dualidad de ética política podía tener un rol esencial en la transformación de la sociedad y de los individuos que el Estado y que el mundo necesita, cómo los roles de equilibrio podrían darse. Entonces, hay una frase que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha gustado y me ha encantado, que se ve un poquito
por decirlo así, aérea en estos momentos, pero una frase de uno de los pensadores más trascendentales en el tema de la ética y de la política, porque todos sabemos que Aristóteles es un puntal en qué es la política, pero también en qué es la ética. Y Aristóteles decía que la política es el arte de aplicar las ideas de la ética a la vida pública. O sea, es el arte, la política, de aplicar las ideas de la ética a la vida pública. Muy diferente a lo que pasa ahora con los roles sociales. No sé si se fue porque no veo nada en la pantalla del centro. ¿Me están proyectando ya? Perdón, ¿me están proyectando? ¿Me escuchan? Así es. Sí, Pero no me están proyectando la diapositiva, ¿verdad? correcto, están proyectadas. Ok, ahora sí la veo. Ahora sí la veo. Entonces, él decía que en la relación entre la ética y entre la ética y la política, se da por esta definición, que la política es el arte de aplicar las ideas de la ética a la vida pública y que no es, por decir, llevarlo a nuestro tiempo, abandonando las ideas de la ética y de lo que es moral, que se puede hacer un ejercicio pulcro y honesto de qué es la política. Y eso es lo que ha dado al traste con las realidades de corrupción, de clientelismo y de deshonestidad a través del Estado. Entonces, no es proponer lo contrario. La política sin ética simplemente es una técnica de dominación en el pensamiento aristotélico. La política sin ética es dominación, pero la ética sin la política se traduce en una virtud estéril porque no se puede poner en acción, porque no se puede accionar. Si tú no accionas éticamente, no se sabe tus criterios de cómo serían aplicando desde el poder. Por eso vemos que mucha gente promete. Mucha gente enarbola ideales y luego en las praxis sus accionar es antiético, muy diferente a lo que propugnaba cuando enarbolaba algunos criterios. Entonces, ¿qué es el enfoque integral? ¿Por qué y qué nos llama a un enfoque integral? ¿Qué es un enfoque integral? Bueno, si tú pones en 3 niveles o en 2 niveles, ética y política, el enfoque integral vendría siendo la unión indisoluble entre estos principios o entre los principios morales y la gestión pública. Es decir, que lo integral vendría siendo ese punto de equilibrio entre en la gestión pública de la política y de lo ético. Es decir, un funcionario, un gestor público, un servidor público que actúa en consecuencia con lo moral. Entonces es un gestor público que actúa en consecuencia con lo ético, es decir, que será un gestor público honesto, que será comprometido y que trabajará por el fin último de la política y también de la ética, que es el bien común en el servicio público. Y claro, respetando la o anteponiendo la dignidad humana y el bienestar social a sus intereses particulares. Y ahí es que ha estado la involución de la sociedad, o por decirlo así, de las sociedades, donde los intereses particulares han permeado o tienen principalía ante los intereses de la mayoría. Y por eso es que nosotros debemos devolver a la ética. Por eso es que para que la ética o para que la gestión pública vaya de la mano con la ética, debe de haber un criterio de integridad, pero de integridad del individuo, que es quien acciona en la gestión pública, el individuo quien administra la cosa pública, ese ser social, ese ciudadano que puede transformar la cosa o para bien, pero también la puede hacer para mal. Y entonces tanto la ética como la política tienen una relación que es bastante implícita con el origen de la humanidad. Pues si nos vamos al primer plano, una trata de actuar en el comportamiento de las personas, mientras que la otra aparece como la necesidad de dirigir y organizar las sociedades. Es decir, la ética actúa en el pensamiento de la persona, un servidor público íntegro, un gestor público íntegro, un servidor administrativo íntegro,
Ese es lo ético. Eso es lo que la sociedad necesita. ¿Para qué? Bueno, pero que si ese servidor público es íntegro, quienes organizan la sociedad, quienes determinan qué se hace o no en la sociedad, bueno, son los que dirigen quienes dirigen son los políticos que también entran. Por eso hay un debate ahora sobre las candidaturas independientes y sobre que es necesaria una candidatura independiente por la debilidad que tiene el sistema de partido. ¿Por qué? Porque muchos ven un sistema de partido que está diezmado por la corrupción, el clientelismo y otros temas, pero aún así siguen siendo las organizaciones políticas las fuentes dentro del sistema democrático por excelencia para la administración del poder. Entonces, eso es el enfoque integral. Cómo la ética y la política pueden tener o pueden mutar o pueden navegar en equilibrio en favor del bien común y de la dignidad humana, en favor de beneficio de la sociedad, a través de políticas públicas eficientes, eficaces y orientadas a la calidad de vida de la gente. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿quién fue Aristóteles? Bueno, esa si quieren la podemos obviar porque sabemos que Aristóteles fue un filósofo griego, discípulo de Platón y fundador del Liceo, que fue ese centro de estudio, de formación, que ayudó o que inició, y por eso hoy tenemos también nosotros en nuestra cultura educativa, tenemos también la palabra liceo como esa fuente de conocimiento de la cual se alimentaban los ciudadanos griegos en ese momento, y que Aristóteles es el hombre que da nombre y origen tanto a la política e incidió positivamente y argumentó y en el concepto del ethos, de lo que es la ética. O sea, Aristóteles es el filósofo puntal en los dos conceptos, tanto en la política como en la ética. Siguiente. Entonces, siguiente, no, esa es la primera. Sigue la otra. Bueno, la virtud. Entonces, ¿qué decía Aristóteles sobre el ser humano virtuoso? La razón principal del ser de la política es conseguir un objetivo preciso como el bien común de la sociedad, de la ciudad y podremos decir en estos tiempos del país. Asimismo, a través del tiempo se han establecido muchas teorías ideológicas de la política para consensuar la mejor forma de gobernar y encontrar un sistema político más equitativo, o sea, que sea más beneficioso para la mayoría, pero que también sea más transparente al momento de elegir, claro, a los gobernantes más aptos. ¿Y por qué tenemos sociedades? ¿Y por qué nuestras sociedades modernas están involucradas en un proceso que no bien ha pasado un año o meses de la elección, ya la sociedad se siente arrepentida de haber elegido a sus gobernantes? Porque tenemos unos individuos que en su formación moral y ética, que en su formación de ciudadano y de ciudadanía, el Estado y la sociedad no ha cumplido su rol en la mejor formación. Entonces, personas que no están, por decirlo así, bien o éticamente o moralmente bien formadas, no pueden elegir los mejores líderes, los líderes bien formados. Y Aristóteles dice que la virtud la virtud en favor de la dignidad humana, la virtud en favor del bien común, la virtud en favor de la colectividad, no nace o no está en todos los individuos, son individuos que han elegido ser. Y ahí viene el tema de quién elige ser político por las causas sociales, por la causa de la mayoría y quiénes no. Pero ha sido la misma diversidad ideológica y la teoría tanto de izquierda, socialismo y comunismo, como la de derecha, liberalismo y conservadurismo, y podemos decir dentro de un punto intermedio que están los de centro izquierda o centro derecha, o como hemos mencionado anteriormente, que se han corrompido. Ellos son los que se han corrompido, son los líderes que se han corrompido, pero también esos líderes han corrompido la sociedad, han corrompido el sistema educativo y han corrompido el sistema social de una forma que la gente se ha hecho aparte a eso
que Aristóteles llamaba como una de las ciencias más puras, que es la política. Y por eso ustedes ven que en ese proceso de integración, ese proceso integral entre ética y política, está faltando un individuo que se interese. O sea, los individuos se están desafectando de la política, se están desinteresando y se están desapegando de la política, pero de la praxis política. Por eso yo digo que talleres como estos y estos tipos de trabajos sociales, que me sorprende que el ITRA tenga una iniciativa de esta forma, hablando sobre la ética y la integridad en la política, llama mucho a reflexionar a qué ciudadanos estamos formando, qué profesionales de la academia estamos formando, con qué nivel de conciencia social se están formando nuestros profesionales, pero qué reducto ético y moral le está quedando a la gente. Por eso muchos éramos de lo que apelábamos de la vuelta de la moral y cívica a las escuelas. Entonces, tenemos que hacer que el ciudadano cree el hábito de actuar correctamente, pero ese ciudadano debe de empezar desde los primeros cimientos de la educación formal hasta el último, crearle un hábito recurrente de valores y de principios éticos a los individuos sociales que queremos para que la sociedad funcione. Y que esto, por eso lo de la recurrencia y la continuidad, no se adquiere más que con la práctica, con la praxis del ciudadano. El ciudadano debe de practicar los buenos valores, pero deben de ser inducidos desde la parte que dirige la sociedad. Por eso que con políticas públicas éticas se puede crear un ciudadano ético apegado a los principios y a los deberes ciudadanos que beneficien a la colectividad. La siguiente. Y claro que esto siempre va en busca de la felicidad y el bien común para todos sus congéneres. No se puede actuar ético ni se puede actuar con pulcritud desde la administración de la cosa pública si no es para causar o para lograr el bien común de toda la gente, que el bien común ya logrado es la felicidad del ser. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el equilibrio y los extremos? Los extremos, como ya hemos visto, por ejemplo, nosotros los que somos politólogos, yo a veces explico eso, los extremos no siempre son los adecuados. No se puede ser, por ejemplo, de una ideología al extremo de una o de otra. Yo siempre creo en el equilibrio de las cosas, en lo que es justo. Aristóteles hablaba de la justicia, lo que es justo. ¿Qué es justo para la sociedad? ¿Qué es justo para nuestro país? ¿Y qué es justo para nuestro mundo? ¿Cómo yo contribuyo a tener un mejor planeta? Por ejemplo, en materia medioambiental, si yo tiro botellas plásticas en la calle, ¿eso es justo? Pero en ese lugar nadie va a venir porque fue en un bosque y quizá nadie pase por ahí en años, pero ahí dejará de crecer un árbol que producirá oxígeno para otras generaciones que tal vez no sean las mías. Entonces, ¿cómo yo actúo en justicia? ¿Y cómo un servidor público actúa en justicia si no se le ha enseñado? ¿Cómo podemos tener funcionarios que no se dejen pervertir o sobornar o chantajear por empresarios? Pero ¿cómo tenemos empresarios que no perviertan ni lleven soborno o chantaje a los funcionarios públicos? Porque siempre ha habido el dilema de que si la ética es pública o si la ética es privada. Y yo por eso digo el justo medio, el equilibrio. La ética es para todos los roles en el que esté un individuo en la sociedad. O sea, no es necesario nada más que hayan funcionarios públicos éticos, es necesario que hayan empresarios éticos, no es nada más que hayan servidores públicos éticos, es necesario que hayan ciudadanos éticos. Entonces, la ética en su rol integral con la política es que la sociedad sea moral, que la sociedad sea ética y que sea una sociedad en valores, para que todos los actores que intervienen en la sociedad, todos los que tienen un rol social y los que lo van a tener también, sean compromisarios de hacer el bien común. A veces a los políticos se le indirgan en muchas cosas, se le adhieren muchas cosas a los políticos, que son los corruptos, que son estos, pero es la sociedad que tiene que formar a ese que hoy es un niño, que mañana será un adolescente, luego será un joven y luego un hombre mayor o maduro y que será un funcionario público, un servidor público. Es la sociedad que tiene que doctrinarlo en lo correcto, que tiene que llenarlo de valores, que tiene que inducirlo a actuar sobre el bien común. Y ese es el equilibrio sobre lo integral entre política
política, entre ética y política, no es nada más que una sociedad en valores, que un ciudadano en valores, que ese mismo ciudadano juega diferentes roles en la sociedad y uno de esos roles podría ser un servidor público que podría actuar ético o antiético, depende de lo que la sociedad haya inducido en él, depende de lo que ese compromiso de hacer una política pública que vayan a transformar a los individuos, individuos en valores. O sea, la sociedad requiere de individuos en valores, pero esos individuos en valores deben de ser formados por la propia sociedad. ¿Y cómo llegamos al punto de que la sociedad tenga que hacerse, por decirlo así, como dirían autores de la sociología, la psicología, un psicoanálisis social de cómo debería de ser el rol de la educación como rol elemental en la formación y en la consecución de ciudadanos de bien? Siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es la política? La política, como bien lo dijo Aristóteles y como lo han dicho otros autores, es la forma, es la vía para organizar la sociedad. Es una forma de organización de la sociedad, es la forma perfecta de organizar la sociedad según Aristóteles. Y no tiene ningún otro objetivo que no sea la búsqueda del bien común para la felicidad de sus súbditos. O sea, en la política, el objetivo principal de la política es el bien común de la gente, la dignidad humana, la felicidad del ser. Lo mejor para la colectividad. Pero ¿cómo logramos lo mejor para la colectividad y el bien común? ¿Se es feliz en una sociedad donde no hay salud? ¿Se es feliz en una sociedad donde no hay educación? Pero aún bien, ¿se es feliz en una sociedad donde hayan los recursos para salud, pero quienes tienen que, o los encargados de el sector salud, lo mal manejen? No. Se es feliz cuando todos somos compromisarios de que no importa el área de desenvolvimiento y desarrollo social, nosotros vamos a hacer lo correcto. Cuando un doctor, independientemente de las herramientas que tenga en su entorno, puede lograr o logra o intenta salvar la vida de un ciudadano y es positivo el resultado, eso trae felicidad, porque hasta el más, por decirlo así, más humilde de sus congéneres, admira el esfuerzo y el sacrificio con dedicación, con empeño y con ahínco de una gente que está cumpliendo su misión y su rol social. Los roles sociales son cruciales para crear individuos de bien. El que se dedicó a la política tiene que entender que es un servidor de todos, que es un individuo con vocación al servicio para la mayoría. Y eso es la política, la búsqueda del bien común y la felicidad. Continuemos. El ser humano como animal político. El ser humano no está hecho de una forma para vivir aislada. El ser humano se hizo para compartir con sus congéneres, para vivir en sociedad y como sociedad buscar y enrumbarla por los mejores destinos y por los mejores caminos, pero juntos como colectividad, crear las condiciones para que nuestros congéneres, para que nosotros mismos podamos vivir mejor, podamos tener mejor calidad de vida y podamos hacer un mejor uso de lo que la vida y la divinidad nos ha puesto al lado. El ser necesita asociarse, el ser necesita a la polis, a su ciudad-estado, a su nación, a su país, que siga floreciendo, que siga avanzando, que siga creando y que siga permitiendo el desarrollo libre de sus ciudadanos. Por lo tanto, aparece la necesidad de encargar a una persona para mandar y organizar a los demás. Organizar y mandar a los demás, pero no podía ser cualquier individuo, no puede ser cualquier individuo. Para organizar y mandar a los demás tiene que tener una característica relevante y tener en cuenta ciertos criterios que podrían ayudar a destacar sobre el resto. Sabiduría, actuar con criterio,
son temas esenciales para un líder ético, pero para que la política y la ética estén integradas, hay que tener juicio y discernimiento, pero la búsqueda siempre de algo que se llama la justicia. No hay forma de ser un individuo justo, no hay forma de ser un individuo socialmente correcto, no hay forma de ser un individuo que busque el bien común, que apoye y que enarbole los principios de la dignidad humana, si no se es ético. Si no se es ético como funcionario público, no podremos cumplir nuestro rol social. Si no se es ético como padre, no podemos cumplir uno de los roles principales de la sociedad, que es el del partner family, de la familia. El Estado como partner family, pero el individuo como partner family. Si no se es ético, no se tratará a los demás como si fuera a tratarte a ti mismo. Si no se es ético, no se puede enrumbar la sociedad hacia más y mejor destino para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Excelente, excelente, Franklin Mercado. Agradecemos estas sensibles e importantes informaciones en torno a este singular tema y con esto y con nuestra audiencia también expectante. Así que ya recibe nuestro abrazo y aplauso parcial. Pasamos ahora a nuestro tercer y último panelista, quien nos orientará en el marco de la aplicación de los principios éticos en la práctica política real. Le entrego al maestro Israel para que nos presente al tercer y último panelista, Wellington Félix Grullón Mercedes. Excelente, maestro Santo. Muchísimas gracias. Procedo entonces a presentarles a nuestro tercer panelista, Wellington Félix Grullón Mercedes, un profesional con experiencia directa en la gestión pública, que compartirá con nosotros cómo se aplican los principios éticos en la práctica política real. Es decir, que ahora vamos a ver esa mirada cotidiana, la experiencia en estos temas, ¿verdad?, que nos unen en el marco de esta jornada ética 2026 que celebramos en nuestra institución, el Instituto Tecnológico de las Américas, desde nuestro centro de excelencia en ciencias básicas y humanidades. Wellington Félix es el administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, lo que lo convierte en el administrador general más joven del gobierno de la República Dominicana. Es subsecretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno y reconocido como líder político revelación en Latinoamérica durante la 19ª Cumbre Latinoamericana 2022. Es un destacado abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, especialista en negocios, graduado por la Universidad Católica Santo Domingo. Tiene una maestría en gerencia moderna, en negocios y planificación, que cursó en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente cursa una maestría en economía por la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Grullón Mercedes, desde muy temprana edad, mostró su interés por la política, llevándolo esto a tener muy claro desde pequeño el camino que quería tomar, uno dedicado al altruismo y al servicio social y comunitario. Grullón posee sólidas habilidades profesionales en derecho civil y comercial, negociación y técnicas de oratoria y comunicación. Realizó un taller para países en desarrollo realizado en la University of International Business and Economy en Beijing, China. El administrador general, de igual forma, imparte conferencias en el desarrollo de negocios y emprendimiento. De manera que recibamos con un gran abrazo y un fuerte, ¿verdad?, aplauso a nuestro tercer panelista, Wellington. El escenario es suyo. Muchas gracias, gracias por esta invitación, gracias a José César Guzmán, que siempre me tiene presente para esta actividad de felicitar al Instituto ITLA por presentar una forma diferente de hacer las cosas y este compromiso
que marca con esta celebración, sin lugar a dudas, hace que nosotros seamos más compromisorios para que en los espacios que estemos también sigamos replicando ese nivel de compromiso que ustedes presentan. Hablar de ética y política en un escenario como este, para mí es un deleite. Y luego de haber escuchado, saludarse, ¿verdad? A Santo Moreta que está ahí con nosotros, Israel, gracias por esa presentación, al profesor Freddy y Franklin que abordaron este tema de manera magistral y hablarlo y conversarlo desde la experiencia y la aplicación de esos principios éticos que la política llama a tener. Yo quiero hablarles a todos ustedes y quisiera estar de frente porque a mí me gusta hablar que nos pudiéramos ver los ojos. El lenguaje corporal es algo que quizás por, por los medios digitales nosotros no logramos tenerlo a su máxima expresión, pero yo quiero que ustedes escuchen con mucha atención mi experiencia. El hecho de que nosotros seamos designados en el 2020 en la Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad, una institución que por conocimiento de todos hace una mención especial por el conocimiento que tenemos hoy de lo que hemos venido haciendo. Yo quiero hablar con resultados, quiero hablar con vivencias. Quiero decirle que en el año 2020 nosotros encontramos una institución totalmente deteriorada, que su cultura, su práctica estaba prácticamente dormida en lo que corresponde a lo que la ley le manda hacer. Sin embargo, también no había un compromiso ético. Esos principios éticos no solamente tienen que ver con niveles de corrupción, tienen que ver también con la responsabilidad que a ti se te otorga y cómo tú ejerces la política. La ética y los principios éticos tienen un alcance tan amplio que cuando se va a hablar de estos temas es difícil nosotros poder abordarlo en tan poco tiempo. Me explico. Monte de Piedad, cuando llegamos, no tenía una estructura que pudiera alcanzar o potencializar las actividades que establece la ley 1490. Sin embargo, sin que nadie me lo dijera, nosotros con el equipo que nos acompaña el día de hoy decidimos hacer las cosas diferentes. Ya desde ahí estábamos mostrando compromiso, honestidad, responsabilidad, respeto por lo que el presidente nos mandó a hacer y claramente con una actitud muy marcada en hacer diferente, en ser diferentes y cumplir con ese rol. Yo quiero decirle que en una institución, para ser breve, que nunca había aportado al Estado desde 1949, que es la ley, pero viene de más antes, creada como una institución para auxiliar a las personas, en nuestra gestión hemos otorgado al Estado, entre bienes y liquidez, hemos otorgado alrededor de 9.000 millones de pesos en 5 años y tanto que estamos al frente de la institución, que nunca había aportado un peso al Estado. Y yo resumo estas intervenciones anteriores a la mía a que la política, cuando se trata en República Dominicana, nosotros tenemos que analizar cuatro aspectos que fueron bien abordados por todos los que estuvieron aquí: la cultura, la formación, los principios y el respaldo. Cuando hablamos de cultura, nosotros tenemos que abordar, como lo mencionó el exponente Franklin, sobre el tema de la familia, de cómo estamos formados. Esa cultura que lamentablemente en algunos hogares se ha desmejorado bastante, va creando una narrativa que lamentablemente lo que se ocupan por querer hacer política en nuestra sociedad, lamentablemente no son los que están mejor formados. Hay una cultura de que aquel que no consigue empleo en el sector privado regularmente se quiere auxiliar de la parte política porque entiende que en este encontrará un espacio donde va a ganar mejor, mucho más y que pueda sustentar su vida con
obteniendo recursos que el sector privado lo ha rechazado. Y ya desde ahí tenemos esa falta de compromiso con hacer el ejercicio de la administración pública de manera correcta, ética y bajo principios donde se validen como lo correcto. También tenemos que la formación, aquellos que lamentablemente eso está establecido ya por estudios, donde lo que se forma mucho regularmente, por lo que implica participar en política para ocupar espacios de mando, deciden no participar, entendiendo que hay mucho tiempo de ocio que se pierde para poder ocupar un espacio de eso. Y viene la disyuntiva, donde la formación, lamentablemente, a veces se ve afectada por el hecho de que aquellos que se dedican a formarse no tienen la intención de participar en estos espacios que lamentablemente consumen mucho tiempo y, como ya lo hemos decidido, en la responsabilidad que esto conlleva hace de que uno deba de optar por seguir haciendo el ejercicio. Y en esto hago un llamado a todos ustedes para que entiendan el nivel de compromiso que nosotros tenemos con nuestro país. Nosotros tenemos que llamar a que las generaciones que vienen subiendo tengan el interés de participar en la transformación de nuestro país, aportando. Y aportar es sacrificar. Ese sacrificio va de tiempo, va de muchas cosas. Asimismo, también cuando hablamos de principios, esos principios que nos hacen tomar decisiones de manera que tienen que tener componente de justicia, de honestidad, de responsabilidad, de autonomía. Y digo autonomía porque a la hora de que tenemos que tomar una decisión donde nadie nos está viendo, a mí que me toca firmar documentos diarios, tomar decisiones diarias, cada firma nuestra conlleva en una oficina a solas, conlleva una decisión donde nosotros estamos imponiendo nuestros principios, porque los principios éticos no son una regla, no son una ley, pero son mucho más que eso. Son lo que te definen como persona. Y ese comportamiento diario de toma de decisiones de manera contundente son lo que te hacen entender a ti que tienes principios, pero que de afuera también valoran esos principios. Y ahí caigo en la cuarta parte, que es el respaldo. Tenemos una sociedad que lamentablemente en su gran mayoría somos conservadores, diría la palabra, pero como bien dijo Franklin, creo en la dualidad, no creo que en las ideologías extremas, creo muy firmemente en que el sistema debe de conllevar un análisis de lo oportuno y el respaldo debe de venir de una sociedad que analice, interprete, quienes están haciendo las cosas bajo el criterio del mérito, bajo el criterio de la responsabilidad, y aún así siendo todos oportunistas, porque todos buscamos tener una oportunidad para presentarnos ante la sociedad como servidores públicos o como profesional en alguna área en específico. También tenemos que entender que sin el respaldo, la legitimación de la sociedad, probablemente el servidor público vaya perdiendo el interés de tener principios apegados. Algunos no actúan mal, pero se rinden y dejan de servir. Y eso es lo que tenemos que evitar. Como sociedad, también tenemos que tener mucho cuidado al criticar de manera ligera. Los temas el día de hoy, producto de la apertura de las redes sociales, de los bajos o pocos controles que tienen los diferentes medios de comunicación, provoca que los comentarios, aún siendo mentira, corran demasiado. Y eso es un riesgo que puede hacer que muchos políticos o no políticos, personas que tienen interés,
de participar en política con principios muy bien marcados, se alejen de ella por el temor a un castigo moral que no le corresponda a ellos por su ejercicio político y por los intereses que lamentablemente aquí hay en República Dominicana que son capaces de destruir a cualquiera. Me explico con esto. A mí me ha tocado la experiencia de estar en el gimnasio, en una conversación donde muchos no saben a lo que nosotros nos dedicamos. Sin embargo, la conversación se ha tornado en que muchos critican a los gobernantes de turno. No me refiero en este caso al PRM solamente, sino en otros casos que yo soy de lo que cree que todos los partidos políticos han aportado bastante a la... Pero es un tema que se puede debatir en otra ocasión. La situación es que veo un discurso moral muy marcado en que todos los funcionarios deben de hacer lo correcto. Inmediatamente nosotros decimos que somos políticos y que somos funcionarios de este gobierno, al dividirse el grupo, que es paradójico lo que le voy a decir, algunos de manera inmediata me dicen que tienen una empresa y que me sacan lo mío. Y yo me pregunto, ¿quién me dice a mí que tengo que frenarlo? Es los principios. Y miren la doble moral que tienen como sociedad, lo que están elevando un discurso de moral, de una conducta correcta. Aquí hay un refrán muy popular que dice, queremos un policía bueno que castigue a los demás y uno malo que castigue a los demás y uno bueno que nos chancee. Y yo he evolucionado esa frase porque he visto que he tenido que enfrentar una cultura en algunas ocasiones donde quieren un político serio más un amigo corrupto. Porque la práctica te dice que inmediatamente ven las posibilidades que tú tienes como político dentro del tren gubernamental. El nivel de oportunismo nubla los principios éticos y las propuestas que tenemos de manera constante sobrepasan cualquier imaginación que ustedes tienen. La cantidad de personas que no tienen la necesidad de solicitarnos a nosotros una famosa botella, que todo el mundo conoce lo que es una botella. Y ahora mismo lo que estamos aquí escuchándonos, que estamos hablando sobre este tema, entendemos claramente de que en un momento determinado hemos buscado la manera de cómo tener algún nivel de privilegio. Yo quiero ser muy enfático en esto e invitarlos a todos ustedes a que evalúen el mérito, a que sean conscientes de lo que están exigiendo y que podamos ser todos partícipes de elevar una cultura diferente, de que la formación del político venga de la mano del ciudadano y que el ciudadano entienda si quiere asumir la responsabilidad de participar o de apoyar a alguien que ha decidido estar al frente y tener la capacidad de tomar decisiones por ella. Yo creo que aquí hemos abordado un poco lo que este gran panel ha demandado y cualquier pregunta estamos aquí a la disposición. Muchísimas gracias por la atención y bendiciones a cada uno de ustedes. Micrófono, maestro. Actívelo. Nuestro aplauso a nuestro tercer y último panelista, Wellington Grullón, por ofrecernos estas significativas orientaciones en torno a la aplicación de los principios éticos en la práctica política real, dándonos casos concretos de su propia acción como director de esta institución. Gracias a los tres por sus excelentes intervenciones. A partir de lo que han planteado, me gustaría abrir una breve conversación entre ustedes
con estas preguntas orientadoras que nos han llegado a través de las redes sociales. Especialmente vamos a iniciar con el panelista 1 y 2, con ellos dos. En la práctica, ¿qué tensiones aparecen entre los ideales éticos y las presiones políticas? ¿Cómo se manejan sin sacrificar principios? Adelante, panelistas. Bueno, no sé si es por orden o cómo es. Adelante, una Adelante, adelante, maestro conversación. Franklin, adelante. Bueno, miren, tú sabes que a muchos que nos ha tocado estar también en instituciones públicas con algún tipo de responsabilidad, pero siempre el compañero Freddy, es Freddy, ¿verdad? El maestro. Sí, El señor. maestro Freddy, un teólogo filosófico, y casi todos los que estamos aquí sabemos algo, que es que la filosofía nos enseña lo que es el bien, pero la praxis política nos enseña lo que es real, lo que el momentum político a veces nos manda a hacer cosas, pero no hay una presión, y se lo voy a decir particularmente más fuerte para un político, servidor público o administrador de la cosa pública que la familia y la misma sociedad, pero más la familia. O sea, ¿por qué yo en lo integral me enfoqué mucho en que había que invertir en ese ser humano que pasa de ser un niño, luego es un adolescente, luego es un joven adulto, ya un adulto mayor, etcétera? Pero más en la franja de ser joven adulto a adulto per se, que inician los derechos civiles y políticos con la ciudadanía y, y la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque la filosofía nos enseña lo que es bueno, lo que es moralmente correcto, lo que es ético, te lo da la filosofía. Ahora, la política, la praxis política te da la acción, qué tú vas a hacer, cómo te vas a desenvolver. Y si un ser humano, por ejemplo, si usted tiene una llave, ¿verdad? Y la conecta a una tubería, sea del servicio público hasta de un río o del mar, y el agua va a salir según la condición o el tipo de agua de la cual usted tomó la fuente. Si su fuente es el mar, ¿cómo sale el agua? Salada. Pero si su fuente es el río, ¿cómo sale el agua? Sale, es dulce. Pero si su fuente es el acueducto, el agua sale potable con ciertas condiciones que no tiene la del mar ni tampoco tiene la del río, pero sale potabilizada e inclusive muchas veces hasta para consumo humano. Entonces, ¿qué nosotros, cuál es la fuente de la cual se está alimentando la realidad social dominicano, la realidad social del mundo, como tú quieras entenderlo, porque nosotros tenemos el fenómeno Trump, que es un fenómeno del pragmatismo político, pero Trump efectivamente representa la antipolítica. Muchas de las cosas que no están establecidas, que están estudiadas, pero a la inversa, sobre la política y el nacional político, lo que él está aplicando, una especie de pragmatismo político. Yo voy según los intereses y lo que la marea, la marcha o mi criterio sea, pero lo establecido, cómo nosotros educamos a un individuo, cómo creamos un joven ciudadano, un joven con valores y principios éticos, que cuando vaya al servicio público o en su vida privada, en su vida pública y en cualquier rol que la sociedad le determine o él como individuo también, haga lo correcto, si no le enseñamos lo correcto. Entonces, la disyuntiva principal, la diatriba principal entre la ética y la política es la formación que tiene el individuo, porque el individuo simplemente o actúa por instinto positivo o actúa en base a lo que tiene en su conciencia. Y si en la conciencia tiene pocos valores, así va a actuar. Si en la conciencia tiene poca formación ética, así va a actuar. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en una educación en valores, en formar y forjar individuos aptos para cualquier rol social, siempre positivo, porque son seres humanos éticos. Yo creo, y vuelvo y lo repito, que lo único importante es la gente. Hay que invertir en la gente éticamente, inculcarle valores éticos a esos individuos desde la base de la educación formal hasta la familia, la base familiar también. Yo creo que porque tú le buscas cualquier tipo de asociatividad con lo positivo, y si no trabajamos y nos enfocamos en eso, será difícil. Ese es mi punto de vista. Gracias, maestro. Freddy, brevemente. No, Bueno, hombre, Wellington tiene la mano levantada. Adelante, ok, Wellington Grullón. adelante.
Una aportación breve, como había dicho, ¿cuáles retos se enfrenta un funcionario público a la hora de aplicar sus principios éticos? Y yo lo resumiría rápido para responderle a los que motivaron la pregunta. El no tener temor de ser aceptado por tomar una decisión correcta. Yo entiendo que el funcionario, cada vez que toma una decisión correcta, sabe que al salir por esa puerta habrá un gran grupo de gente que por eso lo van a calificar de malo, de, de mala persona, y interponer ese criterio de que tú eres el malo todos los días. Eso es uno de los retos que yo creo que tiene que enfrentar el funcionario público. Excelente, pasamos entonces con el maestro Freddy. Les Yo informo pienso que la audiencia se ha motivado y hay varias que hay un preguntas componente, pendientes. como dice el maestro Franklin, un componente de formación y principios éticos que inicia en el plano familiar y va en creciendo. Eso es importantísimo para que cuando tú te toque un rol político, poder actuar como esos principios que ya te está inculcado en ti mismo, que nacen en la familia, se refuerzan en la escuela y en los espacios públicos. Yo pienso un desafío también es cultural, ¿eh? Es un desafío cultural, porque cuando la gente llega a la actividad política, la gente, hay una percepción cultural que es para enriquecerse. Entonces, incluso te tilde de tonto. Aprovecha que tenga el carguito, porque son poco tiempo, tú eres tonto. Hay un estigma social cultural que te señala y que te califica de tonto o de tonta cuando tú estás en actividad política y no te aprovecha, no eres corrupto, cumple los principios, no metas a la familia con clientelismo o un despotismo. Entonces, en ese sentido, el que te va a castigar a ti es la misma sociedad, la misma cultura. Por tanto, hay que desmontar eso y como dice Wellington, tomar las decisiones precisas en el momento preciso. Y la honestidad y la integridad es lo que debe brillar. Pero hay una corriente que está en contra ti a nivel familiar, a nivel cultural, y es un desafío. Por tanto, hay que tener los principios bien arraigados, bien formados, para tú no desvirtuarte tu ser de honestidad e integridad cuando usted una función pública o una actividad política. En ese mismo sentido, gracias, maestro Freddy. Para los tres, ¿qué rol puede tener la ciudadanía en sostener una cultura ética en lo público? Le adelanto que nos han escrito por las redes. Hay tres preguntas más pendientes. Sean lo más breve posible. Repito la pregunta para los tres. ¿Qué rol puede tener la ciudadanía en sostener una cultura ética en lo público? Eh, eh, Como ya han puntalado algunos de los compañeros también, miren, básicamente el maestro lo decía, en el caso mío particular, que estuve en algunas funciones públicas, yo te puedo decir que mis aliados, por decirlo así, mis congéneres más cercanos, son los que más presión me han dicho, como tú sí fuiste pariguayo, tú sí fuiste pendejo, esto que lo otro, pero el rol de la sociedanía sería, en vez de decirme pariguayo, decirme pendejo, dame la mano y decir, yo lo felicito porque usted fue a servirle al pueblo, no a servirse a usted. Entonces la sociedad que empuja, que impulsa ese sentimiento de que yo no puedo volver a donde estuve inicialmente simplemente porque yo sería un pariguayo o yo sería una persona tonta, por decirlo así, pero la grandeza de un ser, la grandeza de un individuo y la grandeza de una sociedad es reconocer que si usted fue encomendado a una misión o a una función, usted la cumplió con responsabilidad y honestidad, no para usted, no para lo suyo, sino para todos, para que la sociedad sea mejor y para el bien común de todos de la colectividad. Perdonen, maestros. Gracias, Franklin, por el punto de vista, pero ya debemos ir cerrando por el espacio de una hora en nuestra aplicación. Así que las preguntas se nos quedaron pendientes y vamos entonces con las palabras de cierre. Hoy hemos visto que la ética y la política no son mundos separados, son dos dimensiones que, cuando dialogan bien, pueden generar confianza, justicia y bienestar común. Como frase final, concatenando todo lo que hemos abordado,
Cuando la ética inspira la política y la política encarna la ética, la sociedad avanza. La confianza se fortalece y el bien común deja de ser un ideal para convertirse en práctica cotidiana. Agradezco profundamente a nuestros 3 panelistas, reciban nuestros aplausos, y a todos ustedes por acompañarnos en este escenario. Al mismo tiempo que le invitamos para continuar dentro de esta jornada ética 2026, mañana a las 9 de la mañana con la conferencia magistral Visión Histórica Geopolítica de la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos. Felicitar a Litra, yo he quedado sorprendido con esta iniciativa, yo lo felicito, ¿verdad? Gracias a usted, Franklin. Sí, aquí. Una institución de verdad que es meramente a la excelencia tecnológica y nuevas ciencias y demás, pero de Así verdad es. que para mí ha sido una grata sorpresa y yo creo que así se hace patria, de verdad que sí. Hay un Gracias, componente maestro. ético. Gracias. Gracias, colegas. Gracias, Wellington. Apostemos a Gracias, la política ética y a la ética en la política. Así es. Bendiciones. Bendiciones Un para fuerte todos. abrazo. Bien, feliz Bendiciones. tarde. Bye bye. Muy bien.